caso cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del filósofo y escritor español José Ortega y Gasset. Dice: el mayor crimen no está en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. Que pasen los litigantes. Este hombre le puso literalmente la soga al cuello a mi esposa. Si no, ella estuviera viva. Bendito Dios que me dio el poder de la palabra para que paren de sufrir, pero ellos toman la última decisión. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, Nicolás, explícame por qué estás demandando a Israel, quién es él y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo aquí a demandar a esta persona por $80,000 por daños y perjuicios, ya que yo pasé 4 años en la cárcel por el homicidio involuntario de mi mujer, cuando más bien esta persona fue la causa de la muerte de mi esposa. Ok, explícame los hechos. Bueno, le digo, mi esposa, primero, más que nada, ella desde muy joven se dedicaba a las drogas. Desde los 12 años fumaba crack y por muchos años siguió haciendo esto y siguió haciendo muchas drogas más. Entonces sus pulmones se destrozaron, estaba mal de salud y cuando nos casamos yo sabía de esta situación. Traté de llevarla a consultas, a que se limpie, pero mucho de esto entró la depresión. O sea, su mal realmente era el de la depresión. Exactamente, posiblemente doctora. se refugiaba en drogas por la depresión que ella tenía. Sí. Es una enfermedad per se. Exactamente, y la habían diagnosticado con depresión. Ok. Y bueno, yo traté de ayudarla muchas veces para que continuara, fuera a sus tratamientos, tomara medicina, pero a veces iba, a veces no iba, a veces tomaba la medicina, otras veces no. Y esto continuó por mucho tiempo. Era errática en su tratamiento. Exactamente. Okay. Hasta el punto que ella pensó que la mejor solución era cometer un suicidio. Yo traté de desanimarla muchas veces, pero en un momento dado ella se metió a la página web de esta persona y vio un kit, que eran unas sogas en la que se pone al cuello y la persona se suicida. Yo vendo un kit de suicidio. Perdón, hasta me reí yo. Y no tiene nada de risa, pero a veces uno se ríe de nervios. Es la reacción absurda a algo absurdo. O sea, que el señor tiene una página web donde vende kits. Exactamente. Okay. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es, después de que se puso en contacto mi esposa con la persona de aquí, ella también lo invitó un día a la casa. Y yo estaba presente y vi cómo le manipulaba él a mi esposa. Le decía que tienes agallas, que eres una persona valiente por hacer esto. En algunos momentos yo escuchaba que le decía, sigue adelante, tú lo puedes hacer. Le animaba para que cometiera el suicidio, le estaba lavando el cerebro prácticamente. O por lo menos incitándola a hacer algo Exacto. que ya ella tenía pensado hacer. Exactamente, Okay. y yo estaba tratando de convencerla de la otra forma. Llega un día en el que finalmente mi esposa decide colgarse y me dice que le ayude. Entonces pongo una mesita, ella se sube. ¿Tú pusiste la mesita? Sí. Pero Para que ella se decidiste subiera. entonces cooperar con ella. Ella no tenía retroceso, no quería seguir adelante. Entonces, como le digo, Le pusiste una mesita. le puse una mesita y le puse la soga al cuello y cerré los ojos. Y cuando cerré los ojos me di cuenta que lo que estaba haciendo ella era lo equivocado. Entonces, en ese momento de consternación también escuché que ella estaba falta de oxígeno. O sea, porque ella se lanzó. Exacto, tiró la mesita y se lanzó. Pero no fue una cosa rápida, sino No. la escuché que se estaba asfixiando. Ajá. Y al abrir los ojos vi que se estaba poniendo roja, morada prácticamente, porque ya le estaba faltando el oxígeno. Entonces yo corrí, puse la mesita nuevamente, me subí y con un brazo la alcé para que la soga no la siguiera asfixiando. Y con la otra mano traté de llegar, pero se me hacía difícil. Mi esposa estaba
que le faltaba el oxígeno. Entonces, lo único que me quedó hacer fue agarrar mi teléfono mientras que la agarraba y le envié un texto a esta persona para que me ayudara, para que me comunicara. ¡A él, no a la policía! Es lo primero que me pasó en la mente, doctora. ¿Y qué pasó? Pues, Entonces lo llamas, le mandas envié un texto. Le envié un texto para que me dijera cómo poder sacarla de la soga. Y lo que hace esta persona, este tipo, lo único que dice, déjala, que se vaya. ¿Y tú tienes los textos que él te mandó ahí? Sí, aquí los tengo, Acércamelo. Entonces tú llegas a hablar con la policía en algún ese momento. Sí, llegué a hablar con la policía. Y, a ver, déjame ver. Ok, entonces aquí están los textos que él y tú ya sigue convulsionando. Y entonces le dice, cuélgate de su cuello y tira hacia abajo. Dios mío, no llames al rescue todavía. Espera 5 minutos para que su espíritu abandone el cuerpo. Sí. ¿Qué pasó cuando llamaste al 911, a emergencia de policía? Bueno, en ese momento, viendo el cuerpo de mi esposa, obviamente había muchas cosas en mi cabeza y les dije que estuve tratando de ayudar a mi esposa que cometiera suicidio y le ayudé. ¿Tú le dijiste a la policía que sí. estabas ayudando a tu esposa a cometer suicidio? Es que en ese momento estaba muy confundido de lo que había pasado viendo el cuerpo de mi esposa y me di cuenta después que... Lo que habías dicho era, la había embarrado, ¿no? Sí, prácticamente. Me autoincriminé. Te autoincriminaste. Ya de ahí me agarraron, me pusieron las esposas, me subieron al carro, me llevaron a la estación de policía. Ay. Y entonces, en corte me imagino que utilizaron... ¿Esto lo utilizaron en corte? No. El abogado, mi abogado, al contrario. Pero tu abogado nunca habló de él y de la asistencia que él ofreció. No, incluso... Porque él no solamente vendió el kit, él participó también. Sí. Yo solamente le decía que se balanceara. Yo nomás la alientaba. Ella tomó la decisión, yo la alientaba y le decía que se balanceara, la animaba. La felicité porque hay que tener agallas, hay que tener pantalones para que se muera una persona, para que se cuelgue. Tú te haces millonario del sufrimiento de otras personas, No, ni siquiera ¿verdad? me hago millonario, solamente las aliento. Dios nuestro Señor me da el poder. Ok. Espérate, Israel. Déjame hacer un corto receso y regresamos con la respuesta del demonio. Este hombre aquí es un maldito asesino. No, yo no soy asesino. Le estábamos ayudando porque, doctora, mire, este hombre fuma, este hombre se droga, este hombre se la pasa en la calle, no trabaja, que se vaya al cielo. Caso cerrado.